No la escucho, Bárbara. ¿Ya me escucha, doctora? Sí, ahora sí, eso. Bueno, entonces vamos a dar inicio con una entrevista. Esta entrevista va dirigida a docentes investigadoras que su fuerte sea el feminismo, ¿sí? Antes de iniciar, de leer las preguntas para esta entrevista, voy a leer el consentimiento informado para que si la doctora está de acuerdo, entonces yo se lo envío, me lo firma y me lo comparte de nuevo con la firma para podérselo enviar a la doctora Carla. ¿Está de acuerdo, doctora? Sí, de acuerdo, Bárbara. Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces tiene como título Pasantía del FIN, Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico. Dice consentimiento informado. Quiero asegurarle que toda información que se le brinde será tratada de manera confidencial por el equipo encargado del proyecto y solo las personas directamente involucradas en el mismo tendrán acceso a estos datos, tanto de forma directa como indirecta. Puedo garantizar que ningún superior o jefe suyo tendrá acceso directo a la información que comparta en esta entrevista. Además, quiero que sepa que tienen pleno derecho de expresarse cualquier duda o incluso de tener la entrevista en cualquier momento si así lo desea. Su comodidad y seguridad son una prioridad durante todo el proceso. Se desarrolla esta entrevista para la ejecución del proyecto Prácticas Feministas en el Aula. Fecha, hoy 21 del mes julio del 2023. Hora de inicio, 5:10 de la tarde en Colombia y 4:10 de la tarde en México. Hora de terminación, cuando se dé por terminada la entrevista. Yo, Bárbara Triana, identificada con cédula de ciudadanía 39.569.264 en la calidad de pasante del verano de investigación científica y tecnológica del Pacífico, en la entrevista para el proyecto Prácticas Feministas en el aula. Otorgo el consentimiento informado para participar voluntariamente. Yo, en calidad de entrevistadora, y esta entrevista conducida con el nombre de la doctora Flor, ¿sí? Ahí es donde se colocaría el nombre completo suyo, doctora, en calidad de entrevista con el propósito de aportar información relacionada con su experiencia en el campo del feminismo y la implementación de prácticas feministas en el ámbito académico. El objetivo de esta entrevista es explorar y analizar prácticas feministas que implementan en el aula como docente feminista, así como su impacto en la educación y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenibles relacionados con la igualdad de género, la educación de calidad. Aspectos de la entrevista. La entrevista se llevará a cabo de manera virtual, se abordarán los siguientes aspectos. En el aspecto personal, preguntas sobre su postura feminista en la vida personal y cómo influye en sus relaciones y en las decisiones cotidianas en el aspecto familiar, aspecto académico, aspecto laboral, aspecto universitario y preguntas relacionadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Preguntas sobre el feminismo, sobre cómo el feminismo ha influido en sus roles y dinámicas familiares, así sobre la educación que brinda a sus hijos e hijas en materia de igualdad de género y feminismo. Preguntas relacionadas con las prácticas feministas que implementan en el aula, su impacto en la educación de sus estudiantes y así como los desafíos que enfrenta al incorporar el feminismo en su enseñanza. Preguntas sobre posibles resistencias o desafíos que han enfrentado en su entorno laboral debido a su postura feminista y a las estrategias que utiliza para promover la igualdad de género y el feminismo en su lugar de trabajo. Preguntas sobre cómo el feminismo se refleja en su investigación académica y en sus contribuciones en el ámbito universitario, así con el apoyo que recibe su institución para promover prácticas feministas en el aula. Explorar
cómo las prácticas feministas en el aula contribuyen a los ODS de educación de calidad, que es el objetivo de desarrollo cuarto, la igualdad de género, objetivo de desarrollo quinto, y la reducción de desigualdades, objetivo de desarrollo décimo. Confidencialidad y uso de la información. Acepta que toda información proporcionada durante la entrevista será tratada de manera confidencial y utilizada únicamente con fines académicos de investigación y para el desarrollo de este proyecto denominado Prácticas Feministas en el Aula. Entiende que su nombre completo y otros datos personales serán utilizados exclusivamente con fines de identificación interna y no se divulgarán públicamente. Derecho a retirar el consentimiento. Entiende que la participación de esta entrevista es voluntaria y que tiene un derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin necesidad de proporcionar una explicación y sin que esto perjudique el proyecto a los entrevistadores. Contacto y aclaración de dudas. Acepta que se le ha brindado la oportunidad de responder a las preguntas, aclarar dudas sobre la participación de esta entrevista. Cualquier consulta o inquietud puede dirigirla a Bárbara Triana a través de mi correo, que mi dirección es barbara.triana@unad.edu.co. Agradezco haber sido informada, agradece haber sido informada sobre el propósito, alcance y condiciones de la entrevista y otorga el consentimiento para participar voluntariamente en ella. Entonces, firma del entrevistado, fecha de la firma. Si lo hace hoy, pues con fecha de hoy. Si lo hace mañana, pues con fecha de mañana. Entonces, ¿está de acuerdo con el consentimiento y que continuemos con esta entrevista, doctora? Sí, Bárbara, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Quiero confirmar si se ve la transcripción, no sé. ¿Me permite tantico y corroboro algo? Sí, claro, claro. Antes de iniciar. Doctora, ya estoy acá de nuevo. Sí, dígame. Sí, señora. Entonces vamos a dar inicio. Son las 4:16 de la tarde en Colombia y 4:16 de la tarde en México. Entonces, pasantía del FIN, Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico. Entonces, la investigadora de este proyecto es la doctora Carla Clark-Na, y de la institución de la investigación, de la investigadora, que es de la doctora, donde ella trabaja en la Universidad del Colima. La línea de investigación es educación, género, violencia y sostenibilidad. Proyecto, prácticas feministas en el aula. La pasante, en este caso soy yo, Bárbara Triana, estudiante de maestría de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, Colombia, del CEA de Ibagué, del departamento del Tolima. El objetivo es desarrollar una entrevista a docentes feministas que, por su trayectoria en el campo del feminismo, puedan aportar información valiosa para el desarrollo del proyecto Prácticas Feministas en el Aula. Este instrumento es una entrevista semiestructurada. Aquí voy a cambiar la fecha. Hoy es 21 de julio del 2023, hora de inicio, 4:18, 4:16 cuando hicimos el inicio, y queda pendiente la hora de terminación de esta entrevista. Nombre, vuelvo y resalto, nombre del entrevistador soy yo, Bárbara Triana. Aspectos generales del entrevistado, pues los vamos a conocer directamente por la doctora Flor María Gamboa Solís, que será nuestra entrevistada en el día de hoy.
Entonces, doctora, vamos a dar inicio. Entonces, ¿nos puede dar una apertura sobre su experiencia o entramos directamente? Entonces, acá hay una presentación corta, pero queremos escucharla de usted. Entonces, vamos con la primera pregunta. Estudios que tiene y en qué área, doctora. ¿Sí? Estudios de doctorado o todos sus estudios y su experiencia, ¿sí? En el campo de acción, donde se ha desarrollado como con su perfil, toda su experiencia. Entonces, cuéntenos algo muy corto sobre la experiencia que he tenido y sus estudios sobre todo. Señora. Bueno, buenas tardes, Marta. Estudié una licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de Querétaro en México. Después me interesé por continuar dentro de la corriente psicoanalítica, que es la que yo estudié en la licenciatura, y tomé una maestría en psicología de la educación con perspectiva psicoanalítica. Y finalmente, a raíz de la tesis de maestría que fui desarrollando sobre una interpretación del mito de Penélope, bueno, que aparece en la Odisea, una obra clásica que bueno, retrata las vicisitudes de la conjugalidad. Y me interesó este personaje que, pues a pesar de haber sido abandonada por el marido durante muchos años, ella tiene un dilema fuerte, ¿no? No sabe si ceder su espera porque no tiene noticias del marido y entonces como que buscar a otro hombre con quien iniciar una nueva historia o seguir esperando, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de mujeres que eran esposas de migrantes para explorar estas situaciones de la espera, ¿no? Me interesaba como conocer cómo vivían ellas esta posición pasiva, ¿no? De estar pues únicamente disponibles para cuando el marido regresara, en fin, ¿no? Y fue que me interesé en los estudios de género, porque me interesaba como conocer más a profundidad estas, digamos, como subjetividades femeninas diferenciadas de las subjetividades masculinas. Entonces hice un doctorado en estudios de género en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, y ahí fue donde pues yo me adentré con más, pues a más detalle y con mayor profundidad en el estudio del feminismo, ¿no? Muy bueno todo lo que nos cuenta. Bastante experiencia. Y en estudios, doctora, esa es como su experiencia que ha tenido, pero ya, me dijo que doctorado en psicología, psicoanálisis, ya, sí señora. Ya, entonces vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿me puede platicar de su trayectoria como profesora? ¿Cómo inició? ¿En qué instituciones de áreas del conocimiento y clases que imparte? Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, empecé a dar clases hace muchos años, recién que salí de la licenciatura, pero a nivel universitario, pues empecé en el 2001, en el que en aquel entonces era un programa de licenciatura en psicología que estaba tratando de cubrir la demanda social de esa región, porque hasta ese entonces solo había la carrera en universidades privadas.
Entonces me tocó, pues digamos que no ser pionera en el sentido estricto, pero sí de la siguiente generación, o sea, la Facultad de Psicología se fundó en el año 2000 y yo entré en el 2001. Entonces, bueno, para mí ese es el periodo donde yo considero inicia formalmente mi experiencia como docente. Y pues tengo 22 años haciéndolo. Y comencé trabajando materias como teorías de la personalidad, fundamentos del psicoanálisis y una materia que en aquel entonces se llamaba sexualidad y género. Con el paso de los años y a consecuencia de las reformas a los planes de estudio, se modificaron algunas de las asignaturas. Entonces, esta que estuvo vigente durante, bueno, más de 10 años, ahora tiene otro nombre, se llama Estudios de Género, y además se introdujeron dos materias optativas, una que se llama Epistemologías Feministas, precisamente. Esa todavía no me toca impartirla, pero me he quedado más, digamos, como encargada de esta área, de lo que fue sexualidad y género y después estudios de género. A la par, pues trabajo dos materias en dos programas de posgrado. Trabajo en la maestría en estudios psicoanalíticos, una materia que se llama psicoanálisis y estudios de género, y en el doctorado en estudios psicosociales trabajo la materia feminismo y estudios de género, y otra que se llama problemáticas psicosociales de la diferencia sexual. Esta recientemente y bueno, realmente fue una experiencia muy bonita con el grupo que trabajé, donde pudimos como revisar el pensamiento de feministas que precisamente han aportado trabajo en el campo de la educación, que son las feministas negras, y las feministas que trabajan. Eso tengo una pregunta ahorita, sale más adelante. Bueno. Para que no se me adelante, sí señora. Bueno, pues sí, con eso entonces, sí. Bárbara. Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces. Entonces, la siguiente pregunta, entonces ya entramos con el criterio de identidad. Entonces dice, ¿qué se llevó a adoptar una postura feminista en su vida personal? ¿Qué la llevó a llevar esa? Pues mire, yo creo que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos vivido violencia, discriminación, ¿no? Aunque sí, no todas de la misma manera, ni en los mismos ámbitos sociales, pero bueno, yo la viví en el ámbito de la pareja. En aquel tiempo yo era muy joven y muy, pues bueno, muy inexperta, pero viví una situación de violencia con un hombre, ¿no? Y después viví discriminación laboral por el hecho de estar involucrada con un hombre que en ese tiempo era director de escuelas, de una escuela privada en la ciudad donde yo vivo. Y el hecho de que yo fuera su esposa era un freno y un límite para que yo pudiera ser contratada en otras escuelas hermanas, porque se temía que se fugara la información o que yo no fuera discreta con los programas o los proyectos que se estaban desarrollando en esa escuela, ¿no? Y eso a mí me pareció terrible. O sea, yo dije, ¿cómo es posible? Porque en todos lados donde yo llevaba mi currículum me decían que mi currículum era bueno, pero yo estaba casada con este señor, ¿no? Que él era pues un director y un líder de escuelas privadas, ¿no? Entonces, pues yo no entendía qué era lo malo, ¿no? De que mi vida
personal tuviera un cuestionamiento en mi vida laboral, ¿no? Entonces, básicamente a raíz de ahí, pues yo decidí estudiar más a fondo, ¿no? Las teorías feministas, y me comencé a involucrar también pues en grupos con otras mujeres para reflexionar, una cierta forma de activismo que no terminó de tomar una forma como tal, sino hasta que yo regresé del doctorado, ¿no? Y empecé a trabajar mucho más, digamos, con mucho mayor compromiso en la formación de colectivas, de redes, de organizaciones, de mujeres, con estudiantes y con colegas al interior de las universidades y también hacia el exterior, ¿no? En resumidas cuentas, pues fueron experiencias personales relacionadas con violencia y discriminación laboral las que me llevaron a buscar en el feminismo una respuesta a la vez de una práctica teórica y una práctica política que me permitiera reivindicar en primer término, pero después, pues a las mujeres, ¿no? O sea, ahora sí que por mí y por todas mis amigas, ¿no? Me pone a pensar, creo que tiene mucha razón cuando dice que todas las mujeres pasan por esa etapa, lamentablemente ya sean por los padres, desde la niñez, en la juventud, en el colegio, en el trabajo, el esposo, los hijos, van a encontrar personas que maltratan a las mujeres y a veces nosotras no nos apoyamos. A veces las mujeres tienen su misma, se convierten como en rivalidad. Yo me he dado cuenta que a veces entre colegas, entre mujeres colegas, tienden a ver como más, no un apoyo. Y uno dice, pues, ¿por qué nosotras no nos apoyamos? ¿Por qué no nos ayudamos? Si todas estamos a veces pasando por ciertas situaciones que a veces nos afectan, ¿sí? Y yo creo que nosotras deberíamos ser como más unidas y este grupo de feminista hace que haya esa unión y conocer políticas donde nos orienten a seguir mejorando y a conocer nuestros derechos sobre todo. Eso fue lo que me interesó y todo lo que acaba de afirmar, pienso que es un buen inicio para yo tener conocimientos y poderme guiar más. Muchas gracias. Entonces vamos con la siguiente pregunta, doctora. Dice, ¿puede mencionar algunas feministas que han influido en su pensamiento? Sí, claro, y pues es una especie de pequeño homenaje hacerlo ahora aquí con usted, ¿no? Pues en primer lugar, las vivas y las cercanas, ¿no? Para mí, dos maestras que me han permitido aprender de ellas. Una de ellas es la doctora María Arcelia González Butrón, a quien yo conocí en la Universidad Michoacana, y ella ahora sí que me enseñó los primeros pasos, ¿no? Sobre todo haciendo activismo desde la universidad, porque es distinto cuando uno lo hace pues en la calle, ¿no? Y la segunda maestra es la doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, con quien tengo hasta la fecha el honor de compartir trabajo. Creo que algo muy importante de estas dos maestras y mentoras en relación conmigo es que confiaron en mí desde que nos conocimos y desde que empezamos a armar proyectos, incidencia juntas. A mí me hizo mucho bien saber que ellas, a quienes yo tenía en un lugar de mucha admiración, querían trabajar conmigo, ¿no? Entonces ellas son las vivas y las cercanas. Y las autoras feministas ya fallecidas, pero vivas en mi pensamiento, son
las pensadoras negras y las pensadoras de la diferencia, ¿no? Entre ellas le puedo mencionar a Luce Irigaray, a Luisa Muraro, a Juliette Mitchell, a Julia Kristeva, a Audre Lorde, Shulamit Firestone. También aprendí de las feministas socialistas como Alejandra Kollontai, Clara Zetkin, también las que se han orientado más hacia impulsar los cuidados colectivos entre mujeres, como Angela Davis. El feminismo negro me parece una corriente fantástica, ¿no? Y también, bueno, pues he conocido el trabajo de las esenciales, de las autoras clásicas, como Kate Millett, Olympe de Gouges, Christine de Pizan, Mary Wollstonecraft, las gringas, Cady Stanton, Sojourner Truth, más las, digamos, como las setenteras o las ochenteras, y conozco algo del trabajo de algunas compañeras comunitarias, feministas comunitarias, como Gloria Anzaldúa, también Ochi Curiel, que es una compañera feminista de Colonial, y bueno, pues Chandra Talpade Mohanty, una feminista india. Bueno, serían muchas, porque creo que el estudio del feminismo pues nos va llevando, ¿no? Ahora sí que en oleadas a las playas de la obra de tantas mujeres tan talentosas, sin dejar de mencionar las literatas, ¿no? Que se asumieron como feministas, como Virginia Woolf, como un montón de jóvenes que ahora, al menos en México, están escribiendo desde estas posturas, ¿no? Desde estos lentes, como Jasmina Barrera, esta chica Olivia Terova, y bueno, algo también muy, muy particular del feminismo son estas cruces intergeneracionales, ¿no? Que nos permiten recuperar los linajes de las mujeres y seguirlos tejiendo con las mujeres que siguen, ¿no? Las mujeres en este momento feministas jóvenes que están deseosas de cambiar el mundo, deseosas de impulsar mayores índices de justicia, ¿no? De que sus necesidades se vuelvan tema de agenda política, de agenda pública, y que es una de los propósitos justamente cuando uno trabaja o una trabaja en aulas desde la docencia, ¿no? Como impulsar el trabajo de reflexión y de elaboración de la práctica y de la teoría feminista para que la vida cambie, o sea, principalmente, primero la vida más cercana, la propia, pero después que uno pueda aportar para el resto, ¿no? Claro que sí, doctora. Entonces, pues analizando la información, pienso que pues que todas estas feministas que nos nombran, pues nos ha llevado o los han llevado a un cambio social, a cambios políticos y culturales para construir un mundo más pensante, más justo y más equitativo para todas las personas, ¿cierto? No solamente para las mujeres, porque si tenemos elevamos esos sentimientos de las mujeres maltratadas y las ayudamos, siempre va a haber una mejor armonía, porque siempre una mujer va a ser algo muy valioso, ya sea en el entorno que sea, porque somos madres, somos mujeres, proyectamos vida, porque nosotras somos las que traemos a este mundo los hijos, ¿cierto? Y pienso que pues que el mundo sería más bonito si las mujeres son más valoradas. Entonces, muchas gracias por toda esta nombres de estas mujeres feministas para tenerlas muy en cuenta en este trabajo. Muchas gracias. Entonces continuamos con la siguiente pregunta, doctora, que dice,
¿Cómo influye su identidad feminista en sus relaciones personales y familiares y en su vida cotidiana? Pues mire, no sabría realmente como contestar muy bien eso porque creo que yo no tengo esa información. O sea, más bien habría que preguntarles a las personas con las que yo me relaciono si piensan que algo de esa dinámica o de esos sellos particulares tienen que ver con que yo sea feminista. Pero yo sí puedo decir que, lo que sí puedo decir es que mi trabajo digamos, no es un trabajo que se queda únicamente en la universidad, ¿no? Sino que intento en el tejido de mis relaciones cotidianas con las personas cercanas, imprimir los valores del feminismo, ¿no? O sea, la ética del feminismo. Claro que no en todos los espacios es fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, le puedo contar que en la familia tengo sobrinos que son, pues, machistas, ¿no? Y yo al principio intentaba como hacerlos pensar si esa forma de actuar o de concebir ideas era correcta para ellos, pero no sentía que hubiera condiciones adecuadas como para educarlos, digamos, ¿no? O sea, como que no era, ellos sentían que yo los estaba como queriendo corregir de muchas cosas que ellos hacían mal, según yo, y entonces yo me detuve, ¿no? Y dije, pues a ver, y sobre todo porque son hijos de mi hermana, y entonces ahí como que había una pequeña tensión, ¿no? Entre cierta competencia, ¿no? ¿Tú quién te crees? ¿A poco tú te crees como superior como para saber cómo educar a mis hijos? Y entonces yo me di cuenta de que eso estaba generando una problemática con mi hermana. Y entonces yo dije, no, pues aquí en las convivencias familiares no voy a meterme con temas feministas, y como que yo puse un límite a mí misma, ¿no? Porque dije, no, no se trata de venir a adoctrinarlos, porque pues aquí toco callos, ¿no? Piso callos, como decimos aquí en México, y y no quiero, o sea, no quiero yo lastimar mis relaciones familiares, así que retiré como mi caja de herramientas feministas de esas relaciones familiares. Pero con mi hija, por ejemplo, solo tengo una hija, pues yo creo que ha sido fundamental en su crianza y en el acompañamiento que le puedo dar ahora que ya es una mujer de 30 años, mi posición feminista, porque he deliberadamente, muy conscientemente establecido pautas de relación con ella que le permitan a ella ser una mujer libre, una mujer segura, dueña de su vida, dueña de su destino, dueña de lo que ella quiere hacer con su cuerpo, con sus afectos. Y, y eso sí me ha, bueno, yo me siento muy, ¿cómo decirle? Como muy satisfecha de ese trabajo con ella, porque, bueno, sí tengo retroalimentación, ¿no? Ella es una chica que lo conversamos, ¿no? Me dice, pues, es que muchas gracias por haberme educado así, ¿no? Y no quiere decir que ella no tenga sus problemas y todos sus líos de varias índole que resolver, pero es una chica que se ha hecho fuerte y que ha buscado, ¿no? Sus propias alas, y yo deliberadamente nunca conscientemente he buscado frenarla, ¿no? Además ella pues no se deja tampoco, o sea, porque también tiene un carácter que la ha ido haciendo una mujer con opiniones, con puntos de vista, que los expresa, que los defiende, ¿no? Entonces ahí sí siento que hay un resultado o un fruto cultivado
de manera muy palpable, muy tangible, por el tipo de persona que es ella, Mariana, y la vida que lleva, ¿no? Y la relación que tengo con ella, que para mí es lo más, es una relación hermosa, de mucha comunicación, de mucho respeto, de mucha libertad entre las dos, ¿no? Y pues creo que donde no pude hacer mucho fue con mi madre, o sea, también ahí yo cerré el canal porque mi mamá no, pues, tiene otra forma de pensar y como que no entiende mucho lo que yo hago, ¿no? Siempre me dice, ay, mijita, pues tú que andas metida ahí queriendo salvar a las mujeres y no sé qué, y ay, pero como que no entiende tanto el trasfondo porque pues ella no se da cuenta, digamos, como de toda la complejidad que involucra la desigualdad, la opresión hacia las mujeres, ¿no? Pero bueno, al menos alguna vez ha leído algún artículo que he publicado, ¿no? Que le digo, mira, pues publiqué esto, ¿no? Y ya, ay, mijita, pues sí lo voy a leer, pero ya no, como que no comentamos mucho al respecto. Muchas gracias. Pienso que el ejemplo es el mejor, ¿no? Aunque uno la veo muy reflejada en lo que yo hago también acá en mi hogar. Y yo pienso que el ejemplo, uno les dice a ellos de forma teórica y como que no captan, ¿sí? Pero cuando uno da el ejemplo, ellos siguen el modelo implícitamente, entonces ha hecho un buen trabajo. Entonces cuando uno es como muy catedrático y le dice, venga, porque usted no hace eso, que mire que eso, dicen, ay, no, no, mamá, eso es pura teoría, eso no sé qué. Pero cuando ven el ejemplo de uno, entonces como que ellos van copiando el modelo y se dan cuenta y después se lo agradecen a uno. Dice, mire, lo aprendí de mi mamá, sin irme dando cuenta, mire, soy como un ejemplo de mi mamá, ¿cierto? En ese caso yo tengo 3 hijos, un varón, una niña y otro hombre. Entonces tengo la niña en el medio y bueno, esa ahí ha sido con esos muchachos, ahí también luchando con ellos, pero se han formado bien, han tomado como el ejemplo. Muchas gracias. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo influye su identidad feminista en tus relaciones? Ah, no, esa ya la leímos. ¿Cómo educas a tus hijos e hijas en igualdad de género y feminismo? Entonces usted me acaba de decir, pues que tiene una sola hija, ¿cierto? Y bueno, entonces hablemos un poquito, ya nos ha hablado, pero entonces centrémonos en la pregunta, donde dice, ¿cómo influye, cómo educas a tu hija en igualdad de género y el feminismo? En ese aspecto como tal. ¿Le dio o solamente a través del ejemplo, de las cátedras, de lo que usted hacía, ella fue tomando, ha tomado algún modelo suyo? Pues O yo, un pues yo enfoque diferente. No, yo creo que sí, como usted señala, es un conjunto de factores, ¿no? De Las factores, sí. acciones, el ejemplo sí es muy importante. También los discursos, no necesariamente desde la teoría, pero sí desde cómo encaramos, por ejemplo, una conversación, ¿no? Cuando la hija nos pide algún consejo o nos externa alguna inquietud que está teniendo sobre el amor, sobre el trabajo, sobre la vocación, ¿cómo entramos a esas conversaciones, ¿no? Y yo creo que una entrada muy importante es escuchar. O sea, creo que una enseñanza feminista es que lo que tiene que decir la otra persona, en este caso una hija, es importante y no porque sea más joven, no sabe, ¿no? Creo que en esto escuchar, eh, eh, afirmar, también involucra el asunto del adultocentrismo. Como que eliminar el adultocentrismo, ¿no? De que yo solo porque soy mayor que mi hija sé más cosas o tengo más verdades. Tengo más experiencia, sí, no necesariamente tengo que hacer
pauta de la crianza, hacer que las hijas vivan su propia experiencia, con algunos consejos que una puede dar, pero no impedirles que vivan sus propias experiencias, ¿no? También creo que no meterse, en el caso de las mujeres, no meterse para nada con su cuerpo, con comentarios relacionados con su físico, porque creo que eso va mandando un mensaje incorrecto, ¿no? De que el valor de las mujeres está en el cuerpo, ¿no? O en su apariencia. No quiere decir no procurar el cuidado, pero como de la salud integral, o sea, de una manera integral, ¿no? O sea, si, digamos, hay un sobrepeso, pues es importante hacer algo porque el sobrepeso puede afectar tu salud, ¿no? Si tienes acné en tu cutis, bueno, pues puede haber una producción excesiva de grasa que hay que atender con un tratamiento, ¿no? Pero es, digamos, como en un sentido más amplio que la mera apariencia, ¿no? Sino educarlas para que aprendan a cuidarse integralmente, ¿no? Su corazón, su alma, su cuerpo, sus afectos, y que procuren, pues, también desarrollar proyectos de vida donde entre el disfrute de, no sé, del arte, el respeto hacia otras personas, hacia otros seres vivos, o sea, como un conjunto de, digamos, como de elementos en donde esa crianza promueve una buena vida individual, pero también colectiva, ¿no? Donde les transmitamos a nuestras hijas y a nuestros hijos que ellos son seres del mundo también, ¿no? O sea, no son solamente los hijos de fulana o de sutana, ¿no? Sino también son, pues, los hijos del mundo y tienen, digamos, como compromisos, porque, bueno, son parte de una nueva generación y de lo que va a ir cambiando, ¿no? Las ideas que ellos tengan, las formas éticas de relacionarse con las otras personas, ¿no? Van a dejar una marca o van a dejar una huella en la siguiente generación. Entonces sí, creo que sí. Otra cosa es confiar muchísimo en ellas y en ellos, confiar en que ellas saben lo que necesitan, lo que quieren, y nosotras, bueno, yo como madre feminista, pues facilitarle los caminos, facilitarle las trayectorias, evitar, pues, en todo lo posible, los juicios muy también a las cosas, no soy partidaria de eso, ¿no? De ser agresiva verbalmente o físicamente, ¿no? Que creo que no es necesario, ¿no? O sea, si se pueden implementar formas de comunicación y donde no se establezca prioridad en términos del poder, ¿no? O sea, soy más poderosa que tú o tengo más autoridad que tú y por eso me tienes que obedecer. Por eso tienes que yo te diga, ¿no? Pues no. Entonces, bueno, eso sería más o menos, Bárbara. Muchas gracias. Bueno, continuamos porque llevamos una horita. Bueno, vamos con otro tema que dice feminismo en la práctica docente. ¿Me puedes explicar su filosofía docente? Pues sería muy similar a la que le conté con relación a la crianza, ¿no? Que tuve con mi hija. Todas las alumnas y todos los alumnos son importantes. Ese es un primer punto, ¿no? Todos son importantes y todas y todos son diferentes. Todas y todos vienen con historias de vida únicas, particulares,
A lo mejor traen un objetivo en común, que es estudiar una carrera, pero todas y todos vienen con contextos muy distintos que van a hacer más fácil o más difícil el proceso educativo, ¿no? Entonces, ese es un primer principio. Después, que todas y todos tienen algo importante que decir y que por eso hay que escucharlo, ¿no? Desde esa perspectiva, incluir, ¿no? Aun cuando esas diferencias me resulten complicadas a mí, porque no las haya yo elaborado, pensado, pero las tengo que incluir, ¿no? Y hablando de las diferencias entre hombres y mujeres, las diferencias de género, pues un principio dentro de mis clases es que está totalmente prohibido burlarse, menospreciar o devaluar las opiniones de las mujeres, obviamente de los hombres también, o sea, está prohibido devaluar, ¿no? Burlarse. Sí se puede debatir, por supuesto, intercambiar ideas, disentir, yo no estoy de acuerdo contigo, pero siempre en un marco de total y profundo respeto, ¿sí? Y en cuanto eso no sucede, yo tomo medidas y aprovecho para, pues, hacer una discusión colectiva de por qué está pasando eso, ¿no? Y por qué eso afecta los procesos de aprendizaje, ¿no? Pues creo que eso, Bárbara. Lo que se está hablando ahora, inclusión, ¿cierto, doctora? Y Sí. en los contextos, inclusión. Y mirarla, todos tienen un pensar diferente, todos tienen un contexto diferente, pero que todo el mundo debe ser escuchado y respetado. Muy bien, esas son las... Me nace como una inquietud. Digamos que en su aula se le presentara un chiste donde las mujeres no son valoradas, Noble, que el chiste es como para discriminar a la mujer. Ahí ¿qué posición tomaría? Ahí cuando ve de pronto un estudiante que echa un chiste como hablando mal de las mujeres, ¿qué posición? ¿O qué le diría al estudiante o a las estudiantes cuando se ríen de ese chiste? Sí, lo que hago es parar y pedirles que me expliquen por qué les causa risa, qué es lo gracioso de eso que están diciendo. Y aunque me salga del tema que estaba planeado para esa clase, hago un momento para dialogar con ellas y con ellos sobre ese chiste. Y aprovecho también para mostrar algún contenido teórico, ¿no? Pero movido por esa situación de la vida cotidiana, para también demostrarles que el asunto de la reflexión feminista o de género no es una teoría únicamente para, digamos, analizar externamente otra teoría, ¿no? O otros pensamientos, sino que tiene que ver, que está, digamos, cruzada con la vida cotidiana. Uh-huh. Y que tienen que ver, primero, o sea, obviamente desnaturalizar esa misoginia que está en los chistes, pero después reflexionar por qué es que les causa risa, ¿no? Y de ahí, pues, generar un debate es lo que generalmente hago. Bueno, muy buena la estrategia. Bueno, continuamos. Vamos, ¿cómo entiende el concepto de pedagogía feminista? Pues es ese conjunto de prácticas, de estrategias, de didáctica, de acciones que encaminan o impulsan digamos, el avance de las mujeres en el acercamiento al conocimiento, que permiten que las mujeres se conviertan en sujetas de conocimiento y que puedan también, digamos, generar
mayores índices de libertad respecto a aquello que conocen, índices de libertad respecto a sus vocaciones, ¿sí? Que puedan apreciar el saber como un horizonte también para ellas, que no es solamente algo de los hombres, y que a través de esa exploración del horizonte del saber puedan reconocer en ellas mismas pues esas pasiones, esas inquietudes o curiosidades que tienen para acercarse a las áreas del conocimiento que sean más, pues más de su gusto, más de su interés, ¿no? También dentro de las epistemologías, sí me dijo, ¿verdad? Epistemologías. Pedagogías feministas. Dentro de las pedagogías feministas, sí. También se incluyen epistemologías feministas, investigación feminista, que son otros modelos de acercarnos a la construcción de conocimiento, ¿sí? Donde se valora el punto de vista situado o el conocimiento situado, se valoran los afectos como parte del conocimiento o de la construcción de conocimiento. En las pedagogías feministas no le tenemos miedo a los sentimientos, ¿no? O a las emociones, porque no pensamos que el conocimiento sea neutral o sea un asunto abstracto, ¿no? Sino que, bueno, pasa por los cuerpos de quienes investigan, de quienes conocen, de quienes están como sujetos educativos, ¿no? En las aulas. Y también las pedagogías feministas procuran generar un diálogo cada vez más horizontal entre hombres y mujeres, ¿no? Romper el androcentrismo, romper la misoginia, ¿no? Todas estas creencias de que la inteligencia es una cualidad masculina o de que la ciencia es una actividad masculina y se traduce en prácticas cotidianas dentro de las aulas, ¿no? Estas pedagogías feministas. Bueno, muchas gracias. Vamos. Entonces, continuamos. Y se me puede platicar de cómo incorporas el feminismo en tus clases, pues entre paréntesis está contenidos y estrategias didácticas. ¿Me podría repetir la pregunta? Por claro, favor. Sí, señora. Sí, señora. Y si me puedes platicar de cómo incorporas el feminismo en tus clases, y entre paréntesis está los contenidos y estrategias didácticas. Bueno, en cuanto a los contenidos, me aseguro que las bibliografías con las que voy a trabajar tengan al menos la presencia de 10 autoras. No, no lo escuché por el pito, qué pena. No se apure. Que me aseguro de que las bibliografías con las que voy a trabajar incorporen por lo menos la misma cantidad de autoras que de autores. Y si es que son áreas del conocimiento donde las mujeres han aportado mayoritariamente, pues me dedico a revisar el trabajo de las autoras. Eso en cuanto a los contenidos. También en cuanto a los contenidos, cada tema que se revisa lo reviso con perspectiva de género, ¿no? Diferenciadamente. A ver, en esta situación de, no sé, por ejemplo, de autismo, ¿no? Vamos a pensar en un problema de una posición subjetiva como el autismo. Ahí, ¿cómo interviene el género, no? ¿Qué hace que, por ejemplo, según ciertas estadísticas, sean más mujeres, más niñas las que sean puestas en esa condición, ¿no? Y entonces, cada tema es analizado y profundizado con lentes de género para mostrar
las diferencias entre lo masculino y lo femenino, entre las mujeres y los hombres, en cómo afecta cierta problemática psicológica, el hecho de que seas niña, de que seas mujer, o el hecho de que seas niño o que seas hombre, ¿no? Si alguien te hace bullying en la escuela, si estudiamos el problema del bullying, pues claramente hay formas de agresión que obedecen al hecho de que seas mujer, ¿no? O de que seas hombre, ¿no? Y en cuanto a las estrategias didácticas, incorporo siempre, digamos, actividades, primero en donde participen igualitariamente hombres y mujeres, aunque en mis clases, como la mayoría son mujeres, porque es una carrera muy feminizada, pues no tengo tanto ese problema, pero también sí que se equilibren los diálogos, ¿no? Que no solamente se hagan los equipos solo de mujeres o solo de hombres, sino que dialoguen entre ellos. También dentro de las estrategias didácticas procuro que se tomen en cuenta todas las, digamos, como las creencias o los estereotipos o las ideologías de género que en un momento dado penetran en los conocimientos científicos, ¿no? O sea, les ayudo a darse cuenta de que a veces una teoría que parece muy neutral está llena de prejuicios, ¿no? Acerca de lo que son las mujeres o de lo que son los hombres. Entonces, bueno, yo trabajo mucho digamos, con cátedra, o sea, les doy la clase y cuando les pongo a hacer trabajo a ellas y a ellos, lo hago con bajo estos principios, ¿no? De horizontalidad, de integración y de ir visibilizando los estereotipos de género, las ideologías y las normas sexuales que están atravesando las categorías o los conceptos teóricos con los que trabajamos. Eso que me acaba de decir me llevó a pensar algo en una situación. En la universidad hay unos programas, ¿cierto? Entonces el programa de pedagogía infantil. Entonces a nosotros nos toca hacer la matrícula, cuando los estudiantes vienen a matricularse, y me llevó a pensar lo que usted estaba comentando. Entonces, ¿qué me podría decir frente a esa situación? Viene un estudiante y me dice que lo matricule en pedagogía infantil, y yo tomo la posición, yo digo, pero ¿por qué un joven no toma una licenciatura en matemáticas, no toma una licenciatura en inglés o en filosofía o en español, ¿sí? ¿Por qué pedagogía infantil? Le hice yo la pregunta a él. Yo le dije, pues usted, ese perfil le abriría mucha más puerta para su campo laboral cuando usted termine. Entonces, él se quedó mirándome y yo le dije, porque es que el pedagogía infantil yo lo veo más hacia las mujeres, le dije yo. ¿Por qué? Porque las profes tienen que llevar al niño al baño, lavarle la colita, a veces limpiarlos, si el niño se enmugra, cambiarlos de ropa. Hay pocas instituciones buscan hombres. Yo le dije, ¿por qué no busca más hacia un perfil más como para los hombres, donde a usted no le vayan a cerrar la puerta por ser hombre? Le dije yo. Y se quedó pensando y cambió de carrera. No escogió ninguna de la licenciatura y se fue para psicología. Entonces, ¿usted qué piensa de lo que yo le acabo de decir, doctora? ¿Si estuvo bien o estuvo mal? No, pues miren, no sabría, o sea, juzgarlo así, sino creo que usted le abrió los ojos a una realidad. O sea, no es que nos encante esa realidad, pero esa es la realidad, ¿no? A la que él se podría haber enfrentado, ¿no? Entonces yo creo que abrirle los ojos a alguien es parte de nuestro trabajo, ¿no? Y ya que ellos y ellas pues tomen las decisiones que correspondan,
porque a veces justamente este tipo de realidades movidas por el género no las alcanzan a ver ellos y ellas, pero una sí las ve, entonces pues hay que ponerlas ahí en la mesa, ¿no? Para que el joven o la joven pues lo consideren, ¿no? Muchas gracias. Sí, pensé que yo dije, no, pues le rompí los sueños de seguir una carrera, una licenciatura. Yo dije, no, pues como que siempre ha pensado que había hecho mal con el joven. ¿Mm? Y pues el joven pues tenía como una discapacidad también, se le notaba. Porque al momento de que yo le hablé eso, él salió al campus y se paró y se quedó así. Así yo dije, ay, pero ese muchacho yo lo entré como en shock. Yo dije, pero ¿qué le pasó? Dio la vuelta, duró como media hora y parado, mirando así para todos los lados, miraba. Y yo dije, no, yo lo dejé mal. Y llegó y dio la vuelta, entonces se fue para el programa de psicología. Ya la atendió. Entonces después el profesor se acercó y me dijo que había pasado, que había notado. Yo le dije, no, pues yo le dije esto y esto. Dijo, pues se fue para el programa de psicología y se va a matricular, pero él tiene como un problema. Y yo se lo anoté, yo dije, no, cuando este muchacho vaya a ir a este programa, a un colegio a pedir, pues definitivamente le van a decir que no. Entonces me llevó usted a pensar con lo que me estaba contando de su experiencia didáctica, ¿cierto? Muchas gracias. Entonces vamos continuando con la siguiente pregunta, doctora. Bueno, señora. Falta mucho porque fíjese que tengo una sesión ahorita a las 5:10. Bueno, entonces hagámosla más rápida. Bueno, entonces quedan unas preguntas, no son muchas. Bueno, ¿me puedes platicar de cómo incorporas el feminismo en tus clases? No, es allá. ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que enfrenta al intentar incorporar el feminismo en su enseñanza en el aula? Bueno, eso es más o menos fácil de decir, pues la resistencia de hombres y de mujeres al estar moviéndoles el tapete, como se dice aquí, ¿no? El hacerles ver que no es normal ni es natural la dominación de los hombres sobre las mujeres o la sumisión de las mujeres, pues eso provoca malestar, incomodidad y hasta trauma, podría decir yo, ¿no? Entonces, esos son los mayores desafíos, a que la gente se resiste a mirar aquello que le hace pensar o vivirse de otra manera. ¿Sabe que si voy a tener que tomar la llamada? No sé si podamos conectarnos después. Bueno, sí señora, entonces dejamos hasta acá y nos conectamos dentro de un ratico. Por favor, bueno, Bárbara. Muchas gracias. Tranquila. Pues, gracias. Sí, colgamos. Bueno, sí señora.